¿Estás buscando los mejores ETFs que paguen dividendos y que también tengan un muy buen crecimiento? El día de hoy te traigo los 4 mejores ETFs, 3 de ellos de renta variable y uno muy especial de bonos. En primer lugar encontramos a uno muy conocido, el Vanguard FTSE All World High Dividend Yield, con un tamaño de más de 4.900 millones de dólares. Tiene un TER muy reducido de tan solo 0.29 por año. Su precio actual es de 67 por 12 y la rentabilidad actual que está dando su dividendo es del 2.89%. Encontramos el anual siendo de este año 2024 un 16.36%, en 23 generó una rentabilidad del 7.64%, en 2022 generó una rentabilidad del 3.67% y en 2021 alcanzó 27.72% de rentabilidad. En el gráfico observaremos la evolución desde su precio histórico, que fue mediados de 2013, la revalorización que ha tenido este ETF de dividendos. Encontramos la gran caída que tuvo en COVID, pasando del 69% de rentabilidad a tan solo el 17.88%. A día de hoy se encuentra con una rentabilidad de más del 153%, muy buena evolución tanto en crecimiento como en dividendos. Aquí estamos viendo el gráfico que incluye los dividendos. Si excluimos los dividendos podemos ver cómo la revalorización del mismo no es tan alta. La rentabilidad sin dividendo es actualmente del 72.72%. Incluso durante la época de la pandemia tenemos un porcentaje negativo. Observamos que estuvo al menos 3%, pasando de un 36%. Al incluir la reinversión de dividendos obtenemos este increíble retorno. Hay que tener en cuenta que se trata de un ETF de reparto de dividendo, un ETF de distribución, que no es lo mismo que un ETF de crecimiento, que el propio fondo o el propio ETF reinvierte los dividendos. Como participaciones principales encontramos el 42% en Estados Unidos y también encontramos la mayor, el 10%, el 12.46% de patrimonio de este fondo, de este ETF, en las 10 principales participaciones de más de 2.123. La rentabilidad de este ETF en lo que va de año es del 4.86%. Anualmente en este último año un 19.49%, en los últimos 3 años un 30% y en los últimos 5 años un 52%. Incluso podremos observar el máximo drawdown, el máximo volatilidad de caída, que ha sido de 35.26%, la pérdida máxima desde el inicio. Este es otro detalle a tener en cuenta, el máximo divergencia que hay, el máximo drawdown, que veremos a continuación cuando veamos el global de los 3 ETFs. En segunda posición encontramos el siguiente ETF, el iShares Stocks Global Select Dividend 100. Este ETF también es de distribución, tiene un TER más alto del 0.46%, pero sus dividendos también son bastante superiores, siendo de 4.79%. Observamos, sin embargo, una rentabilidad inferior al anterior ETF, teniendo en cuenta el global de cada año. El último año un 17.88, en 2024 un 13.26 y luego tenemos en 2023 de un rendimiento total de 5.09 y en 2022 de menos 2.28%. En el gráfico actual observamos la apreciación que es desde mediados de 2009 que tenemos datos de este ETF y observamos que su revalorización ha alcanzado el 274%, incluyendo dividendos.
Si hacemos el mismo procedimiento sin incluir la reinversión de dividendos, observaremos también que el gráfico tiene muy parecido al anterior, así que lo que hace que crezcan sus ganancias exponencialmente es la reinversión de los mismos dividendos. Observamos un 88.93% de revalorización a lo largo de estos más de 15 años. Por lo tanto, es muy importante estar reinvirtiendo los dividendos que te genera este ETF para hacer crecer la bola de nieve. Una de las principales diferencias con el Vanguard se trata de la diversificación en los países. Encontramos en esta ocasión tan solo un 18.93% de participaciones en Estados Unidos, seguidos de Hong Kong con un 15.38% y Australia con un 11%, así que podemos ver que está mucho más diversificado por países, al igual que con participaciones. Sin embargo, en esta ocasión solo tiene 100 participaciones, por eso de allí viene su nombre. Encontramos el 37% en servicios financieros y respecto a la rentabilidad observamos aquí que desde el inicio es de un 274% anualmente. Ya hemos estado viendo un poco anteriormente, en 5 años un 32%, en 3 años un 17%, en un año también un 17%. Y respecto al drawdown que os había comentado anteriormente, en esta ocasión tenemos la pérdida máxima en un 39.20%. Y el tercer mejor ETF de dividendos tenemos el VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders, que también cuenta con 100 participaciones, un tamaño del fondo de 1.400 millones y en el gráfico observamos también una muy buena rentabilidad, actualmente del 146%. Observamos que, como la mayoría de fondos, desde la pandemia el valor llegó incluso a estar negativo desde que tenemos registro de datos, que fue a mediados de 2016. Respecto a las participaciones, en esta ocasión también lo encontramos bastante diversificado, con un 19% en Estados Unidos, el 12% en Francia, un 9.50% en Reino Unido. También encontramos 100 participaciones. Y respecto a los dividendos, en esta ocasión tenemos un muy buen dividendo del 3.97% y todos los años en positivo. Esto es una muy buena inversión, uno de los mejores ETF. Tenemos un 26.92% en 2021, un 15% en 2022, el 11% en 2023 y en 2024 fue del 15.99%. Respecto al riesgo, al drawdown, encontramos un drawdown máximo de 36.33% de volatilidad, sin incluir los dividendos. Tenemos una rentabilidad en este ETF del 70%. Observamos que estuvo un periodo de casi un año en rango negativo. Muy buena oportunidad también para hacer dollar cost average, un promedio de compra, ya que estaba en un punto muy bajo y era una muy buena opción para entrar a un precio idóneo. El TER de este ETF es entre medias del iShares y del Vanguard. Encontramos un TER del 0.38%, muy buena rentabilidad por dividendo, muy buena rentabilidad por crecimiento, como hemos visto en los últimos 4 años ha sido positivo. Y por último, y como extra, os voy a mostrar el iShares de bonos, el Eur High Yield Corporate Bond. También este ETF es mostrado para que sea menos volátil, para diversificar la cartera y así tener una diversificación del riesgo, ya que hemos visto que durante la época del COVID todos los ETFs bajaron muchísimo. Ahora veremos qué pasó con este ETF. Tiene un TER bastante elevado de 0.50 por año y en el gráfico observamos la evolución de este ETF, que con dividendos incluidos es del 86%. Hay que tener en cuenta que este ETF de bonos y todas las inversiones en bonos no se trata de buscar la máxima rentabilidad, sino una diversificación en frente a mercados bajistas. Observamos que pasó en la pandemia del 63%
bajó al 37%. Esto es una cifra muy inferior a lo que hemos estado viendo en los otros ETFs de renta variable. Si excluimos los dividendos, veremos que su evolución del precio está siendo negativa, ya que ahora mismo los tipos de interés están muy elevados, por lo tanto no es bueno para los bonos, como estamos pudiendo comprobar. La rentabilidad por dividendo de este ETF de bonos es muy buena, del 6,04%, y observamos que en 2021 tuvo un rendimiento del 2,21%, en 2022 un 9,72% en negativo, en 2023 un 11,33% y en 2024 del 6,67%. Ahora vamos a ver el riesgo de pérdida máxima. Observamos, a diferencia de los otros ETFs, que la pérdida máxima desde el inicio es del 20,97%. Aquí observamos cómo los valores de volatilidad pues son inferiores, por eso es tan importante diversificar. Respecto a las participaciones, encontramos que este ETF de bonos tiene un gran porcentaje en Italia, el 11%, en Francia también supera el 11%, seguido de Estados Unidos con un 8,98% y Alemania con un 8,63%. Tras haber analizado los 4 mejores ETF de dividendo que reparten dividendos, ETFs de distribución, vamos a hacer un resumen global de estos 4 ETFs. Encontrábamos una muy buena rentabilidad en dividendos en todos ellos, algunos superior a la otra, con diferente comportamiento en los últimos 4 años, como hemos visto, respecto a la rentabilidad de cada año anual. Si nos vamos aquí, podremos observar los gastos de forma general, siendo el inferior el de Vanguard, FTSE, All World High Dividend. Si nos vamos a años, veremos la rentabilidad anual en cada uno de ellos. Por eso es tan importante diversificar, ya que haríamos un promedio y hacer que los años malos no sean tan malos, como hemos visto, por ejemplo, en el de bonos, que reduce bastante la volatilidad, hace un muy buen equilibrio en la cartera. Esto lo veremos en el gráfico global que os mostraré a continuación. Aquí tenemos el porcentaje de rentabilidad anual en 2024, 2023 y en 2022. Respecto al riesgo, aquí podremos ver la volatilidad y la pérdida máxima, por lo que os mencionaba que es tan importante. La pérdida máxima en los bonos fue del 20%, cuando en el iShares Stocks Global Select Dividend fue de casi el 40%. Estamos hablando de casi el doble de pérdida máxima. Si nos vamos al gráfico de líneas, observamos que en 2020 es cuando hubo esta increíble caída en todos los ETFs, a diferencia del ETF de bonos, que la caída fue muy insignificativa, pasó del 2,83% al 2,03%. Por eso menciono que es tan importante diversificar. No es tanta la rentabilidad, sí que a largo plazo estaría mucho más interesante y mucho más rentable invertir en ETFs de crecimiento, ETFs de distribución de dividendo, pero también basados en crecimiento. Observamos una muy buena rentabilidad, pero es muy importante diversificar, ya que no podemos predecir el futuro y el futuro es incierto y no sabemos si tendremos mercados bajistas durante años. Por lo tanto, yo soy partidario de diversificar, y este es el pequeño resumen de los mejores ETFs de dividendos. Espero que os haya gustado. Estos son los mejores a día de hoy. No olvides suscribirte para no perderte próximos videos. Comparte este video con tus amigos, familiares, conocidos que les pueda interesar. Activa la campanita y nos vemos en el próximo video.